en el momento perfecto cuando estoy contando quién soy. Como les decía, trabajo en New Work, en el producto Exim. Hay alguien que no esté muteado, si se puede mutear se lo agradecería. Básicamente uno de nuestros competidores principales es LinkedIn, para que se hagan una idea más o menos de qué tipo de red social es Xing. Me pueden encontrar en YouTube y en Twitter con @carlaestabile y en LinkedIn con Carla Gustabile o por mi nombre completo, como prefieran. Soy ingeniero en computación de la Universidad Simón Bolívar, carnet 09. Si hay alguien por aquí de la Simón, entenderá lo que eso quiere decir. Y en el 2016 me vine aquí a España, a Valencia, a hacer un máster en ciencia de datos, que actualmente no estoy ejerciendo para nada porque sigo enfocada totalmente en la parte de desarrollo de software, pero bueno, lo tengo ahí por si acaso. Seguimos. Antes de comenzar quisiera hacer como una especie de content warning, pero no es tan content warning, pero simplemente aclarar algunas cositas. La primera es que esto no es una charla técnica. Aquí no me voy a poner a contarles y a mostrarles código ni nada de eso. No habrá código. Y la última parte es que digamos que habrá un poquito de subjetividad porque voy a contar muchos tips personales, basados en experiencias personales, digamos. Entonces, para tener eso en cuenta. Además, me gustaría que este fuese un espacio seguro, aunque ya esta comunidad venezolana Intec lo es, yo creo, pero simplemente quisiera que puedan o se sientan tranquilos de que pueden preguntar a lo que quieran. Todas las preguntas que hagan van a ser valiosas. Lo único sí sería hacerlo al final, porque por temas de logística y de que no estoy viendo el Zoom ahora mismo, no las voy a poder ver. O también dejarlas en el chat y luego al final las vamos respondiendo. De todas formas, yo no creo que vaya a hablar una hora continua. Creo que será algo así como media horita. ¿Vale? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vengo a contarles de qué va un poco el proceso de entrevista y vamos a usar como caso de estudio la empresa donde yo trabajo porque digamos que es el proceso con el que estoy actualmente más familiarizada. A ver cómo prepararnos. Vamos a ver cómo prepararnos y les voy a contar un poco los contenidos claves que tienen que tener, como por ejemplo estructuras de datos, algoritmos, recursión, etcétera. Cómo practicar con ese contenido. Les voy a dar también algunos recursos que yo estuve buscando y que me parecieron súper útiles. Y finalmente vamos a tener un poquito una sesión de preguntas y respuestas donde me pueden preguntar lo que quieran y vamos respondiendo. La primera parte sería el proceso de entrevistas en sí, ¿vale? A ver, en empresas tech, el proceso de entrevistas suele ser más o menos similar, dependiendo del tamaño de la empresa y del impacto que tiene la empresa. O sea, en el caso de esta empresa, sí, es una empresa mediana, son unos 2.000 empleados más o menos, y es más o menos el mismo proceso con otras empresas del mismo tamaño. Si hablamos, por ejemplo, de empresas Big Tech como son Google, Amazon, Facebook, ese proceso es otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, me parece que este es un caso de estudio válido, así que vengo a compartirles un poco de qué va. Tiene 4 partes. La primera es lo que llaman la initial call o el screening. Una vez pasas ese paso, irías a lo que es el coding challenge, que es una parte un poco más práctica. La primera es más como con recursos humanos. La tercera parte sería lo que llaman el Coding Challenge Review, que es como que hacer un poquito de paper programming y tal. Y la última parte es la que llaman in-house, que consiste en hablar con recursos humanos, con el manager o el team lead y finalmente conocer al equipo con el que vas a trabajar. Mi intención el día de hoy es ir a través de cada uno de estos pasos, digámoslo así, y darles algunos tips de cómo prepararse para cada uno de los pasos. ¿Vale? Entonces, para el primero, que es el initial call y el screening. En este caso, recursos humanos va a querer saber un poco de, bueno, qué es lo que te motiva a cambiar de trabajo, qué cosas has hecho antes, qué lenguajes de programación has usado o qué frameworks has usado. También se van a fijar mucho en cómo te comunicas con ellos, cómo cuentas las cosas.
Y, a ver, en el caso de Exim, por lo menos todo el proceso es en inglés, pero bueno, esto puede cambiar dependiendo de la empresa a la que estés aplicando y del producto que tengan, ¿no? ¿Qué recomiendo yo para enfocarse en este primer paso? Yo hago tres cosas particularmente. La primera es preparar un guión, la segunda es investigar la compañía y la tercera es practicar. ¿A qué me refiero con preparar un guión? Simplemente escribir tu historia. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿O qué has hecho para aplicar o cómo te has preparado más bien para aplicar a este trabajo? Contar tu experiencia profesional, tus experiencias un poco personales que se pueden relacionar con el trabajo al que estás aplicando. Es importante el idioma en el que va a ser la entrevista. Si es en español, digamos que contar tu historia es un poco más fácil porque es simplemente hablar y ya, pero si es, por ejemplo, en inglés, a mí, por ejemplo, me sirve muchísimo escribirlo y practicarlo bastante, por lo menos la primera parte, o sea, lo que son los primeros, no sé, 20 segundos o algo así, me los trato más o menos de aprender y ya de ahí puedo seguir hablando un poco más, pero la primera parte sí, un poco escribirlo. Lo segundo sería investigar la compañía. Es bueno saber en qué se especializa la compañía. Si es una compañía que tiene un producto, o por ejemplo una aplicación, una web que tú puedas un poco jorungar, digamos. Yo, por ejemplo, me creo una cuenta, no sé, me pongo a jugar con la aplicación para entender un poco de qué va su producto. También puedes mirar cómo ha crecido la compañía en los últimos años. Algo que yo hago es que si es una empresa, por ejemplo, Oxin, veo cómo cotizan en bolsa, pero eso es algo muy personal. Pero digamos que es bueno saber cómo le va a la empresa económicamente también. Y lo más importante para mí es la cultura de trabajo que tienen. Yo, por ejemplo, valoro mucho lo que es el balance vida-trabajo. Entonces, si bien la gente de recursos humanos te va a estar entrevistando a ti o van a querer saber cosas de ti, el paso uno, el screening, es un buen momento para que tú también les preguntes a ellos cosas que te puedan interesar, pues qué cultura de trabajo tiene o no sé, cómo se encargan vamos, de que no tengas que trabajar horas extras, cosas así. ¿Por qué? Porque tú también los vas a estar entrevistando a ellos. O sea, yo siempre trato de pensar que la gente con la que voy a trabajar son gente con la que voy a estar por lo menos 8 horas al día, de lunes a viernes. Entonces, me gustaría pensar que son gente que va a respetar mi tiempo personal y que son, digamos, afines con el tipo de ética de trabajo que yo tengo. ¿Vale? El último paso es practicar. Una vez tienes ya tu guión y ya sabes un poco qué vas a contar, puedes practicarlo de varias formas. Hay una que sería ponerte frente al espejo y hablar con el espejo. Esa a mí personalmente no me funciona mucho porque me pongo a fijarme mucho en cómo me muevo, qué estoy haciendo. La que sí recomiendo yo un poquito más es grabarte. De hecho, yo para esta presentación me grabé varias veces para ver qué estaba diciendo, cómo lo estaba diciendo. Por ejemplo, las muletillas que uso mucho se van a dar cuenta. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que ahora como muchas entrevistas son online, si bien cuando lo hacías en persona era como importante la parte de mantener el contacto visual y tal, y no sé qué, cuando es online también es muy importante esa parte del contacto visual, pero como no estás presencialmente con la persona, tu única herramienta, digamos, es este huequito negro que está aquí. Entonces es importante que trates de ver a la cámara cuando estés respondiendo una pregunta. Un tip para eso, que es uno que estoy usando yo ahora mismo, yo no estoy viendo, no los estoy viendo ustedes, porque eso me distraería, simplemente estoy viendo mis notas y la presentación y a la cámara directamente. Y bueno, también practicar un poco o ser consciente de tus gestos y de tu lenguaje corporal o las expresiones faciales que estás haciendo. ¿Vale? Esto para la primera parte. Ahora viene la segunda parte, que una vez pasas ya ese proceso de screening con recursos humanos, por lo menos en sí, lo que te hacen es que te envían una especie de coding challenge, es como un proyecto pequeñito donde te dicen, bueno, tienes, no sé, 2 días, 4 días, una semana, dependiendo del tipo de rol que sea, para resolverlo. Danos una propuesta de solución y luego lo evaluamos en base a eso. ¿Vale?
Ahora, ¿cómo nos preparamos para esta parte en particular? Y aquí me voy a poner un poquito más técnica. Lo primero es entender por dónde comenzar. Y yo soy partidaria de que hay que comenzar por la teoría. En el mundo de la programación, mucha gente empieza directamente, también depende un poco de tu, digamos, del momento en tu vida en que estés, pero si quieres entrar directamente a un trabajo, pues a veces nos saltamos un poco la teoría y vamos directamente a, bueno, voy a empezar a echar código y bueno, vamos a ver qué sale, voy a aprender React, voy a aprender no sé qué, pero la teoría es súper importante. Entonces, ¿qué podría recomendar yo de la teoría para estudiar? Sería algoritmos, y de la parte de algoritmos, lo que son algoritmos de ordenación, notación Big O, programación dinámica, recursión, programación orientada a objetos, entre otras cositas. Y lo siguiente serían estructuras de datos, arreglos, listas, pilas, colas, hashes, diccionarios, grafos. Y aquí simplemente les estoy mencionando para que luego, si les interesa, lo puedan buscar. ¿Dónde podemos aprender esto? O sea, estas dos cositas son las bases de las ciencias de la computación y las bases de la ingeniería de software como tal. O sea, yo pienso que si dominas estas dos cosas, lo demás, bueno, viene más fácil. ¿Por dónde estudiamos esto? Recomendación personal, y por eso pongo el muñequito ahí. Este libro es como el santo grial de la programación y de los algoritmos. Se llama, bueno, le decimos el Corman, pero el nombre es Introduction to Algorithms. O sea, en este libro hay todo lo que yo mencioné aquí y 5 veces más. Es increíble, es el libro con el que yo estudié en la universidad, pero que de verdad en mi vida profesional me he tenido que regresar a ver como que, ok, ¿esto cómo era que se hacía? Ah, vale, ok. Bueno, en físico no, lo tengo en digital. Este libro está en Amazon, si lo quieren buscar, pero bueno, estoy segura que es un libro bastante, no viejo, pero tiene muchos años y tiene muchas ediciones que han salido, entonces yo creo que por ahí se puede encontrar en internet si se busca bien. Ujú. Vale. Eh, se me movieron aquí esto. Vale. Entonces, muy chévere toda la teoría, pero la teoría hay que practicarla porque si no, no, yo por lo menos no la retengo. Aquí puse estos cursos, los cursos que están arriba son un poco más teóricos porque, digamos, está este libro, pero hay mucha gente que simplemente los libros, no, por lo menos para aprender este tipo de cosas, no les viene bien. Pero bueno, están estos cursos que encontré cuando estaba investigando para esta charla. Está el Interview Cake Course, el Code Byte, en Coursera también lo pueden encontrar y en Udemy. Y luego está para practicar la resolución de problemas, porque los cursos de arriba son más que nada teóricos. HackerRank, LeetCode y Hacker Earth. Ahora, entre estos recursos que están aquí, algunos son de pago, algunos son gratis, pero incluso si hay alguno que es de pago, pero tú en este momento no te lo puedes permitir por X o Y razón, algo que yo recomendaría sería ver la estructura o el orden en que se te están poniendo las cosas, lo que llaman el syllabus o el plan de estudios. ¿Por qué? Porque luego te puedes ir a YouTube y buscar una por una las cosas en ese mismo orden y aprenderlas por tu cuenta, y en YouTube es totalmente gratis. De hecho, hay un canal de un chico que solía trabajar en Google, ya no trabaja en Google porque en YouTube le va mejor, que se llama CS Dojo y tiene una cantidad de videos increíbles, nada más explicando cosas de algoritmos, estructuras, eh, cómo prepararse para una entrevista para Google, si es el caso. O sea, de verdad que a este canal de YouTube particularmente lo recomiendo muchísimo. Seguimos. Entonces, mucha de la teoría otra vez, pero si el challenge es práctico, ¿por qué estamos hablando tanto de teoría? Y para eso creo que es necesario que veamos algunos ejemplos de Coding Challenge o de lo que te pueden pedir en una empresa para que entregues, ¿vale? Por ejemplo, digamos que eres desarrollador mobile, una cosa que te pueden pedir es, bueno, hazme una aplicación que se conecte a una API y muestre una lista de X cosas.
En backend te podrían pedir, vale, necesito que me hagas un servicio REST que sea eficiente, que sea tolerante a fallos, que tenga pruebas unitarias, que tenga end-to-end test, que tenga, vamos, de todo. En Data Engineering a lo mejor te dan un conjunto de datos y te dicen, tenemos este problema, entonces tienes que limpiar los datos y ofrecer una solución y presentarlos después. En frontend te pueden pedir, mira, tenemos este diseño, necesito que me lo implementes en X framework y quiero que muestres X cosa en un tiempo límite, las ordenes alfabéticamente y eso. Y aquí puse Data Engineering simplemente por dar el ejemplo, aunque esta parte no forma 100% parte de lo que es el desarrollo de software como tal, y también es como muy nuevo, entonces como que no lo tengo muy claro ahí, pero bueno. ¿Y por qué estos ejemplos? Fíjense que a propósito puse algunas cosas en negrita, como son por ejemplo una lista, hacer algo que sea eficiente, un conjunto de datos, ¿qué hago con ese conjunto de datos? ¿Cómo lo guardo? ¿En un arreglo, en una lista, en una pila? ¿Qué es eso? Que algo responde en un tiempo X. Todas estas cositas hacen referencia a la teoría que mencioné anteriormente. Una lista es una estructura de datos, que algo sea eficiente te lo dirá la notación Big O digamos ya se me fue el nombre. Eh, bueno, que un algoritmo sea eficiente o no, lo estudias en la parte de algoritmos y estructuras, ordenarlos también en la parte de algoritmos de ordenación. Entonces, claro, estas cosas las vas a poder hacer si te vas a la parte práctica de una vez, pero si no tienes las bases teóricas, a lo mejor lo haces y no te estás enterando 100% de lo que está pasando. Entonces, por eso yo preferiría empezar por la teoría y luego por la parte práctica. ¿Vale? Ok, entonces aquí hay 4 áreas que mencioné. En tu caso, enfócate en el área que te interese a ti. Yo, por ejemplo, soy desarrollador backend y trabajo en Ruby on Rails, pero hay gente que trabaja en otros frameworks como Django, Node. Si te gusta más la parte de frontend, pues está React, Vue, Angular. Si te gusta mobile, pues tendrás que trabajar en Swift o en Android en Kotlin. Entonces, una recomendación sería comenzar a hacer proyectos pequeñitos en la tecnología que más te guste y en el área que más te guste y ponerlos en tu GitHub. Ahora mismo GitHub es algo así como una especie de portafolio de desarrollador web porque, vamos, es como te piden, pásame el currículum y tu GitHub también. Y es como que, ok, dale. Una cosa muy, muy chévere que encontré cuando estaba investigando para esta charla es esta paginita que se llama The Projects by Code Mentor. Y lo que me gustó es que, o sea, la típica cuando estamos aprendiendo a programar y tal, es que, bueno, haz un hola mundo, o bueno, haz una calculadora, o sea, son cosas bastante sencillas y sencillas porque no te las van a pedir en un Coding Challenge. Pero en esta plataforma, tú escoges el framework o el área que quieres trabajar, por ejemplo, frontend, y te ponen proyectos de cosas de la vida real que te pueden preguntar, o sea, como una especie de trabajo freelance, pero lo tienes ahí para hacerlo. Les dejo ahí el link de todas formas. Esta presentación yo se las voy a dejar, se las voy a enviar por el Slack o si me envían un correo lo que sea, se los envío también, porque todo lo que ven así como subrayado es porque les puse el link. Entonces, bueno, una recomendación sería empezar a hacer proyectos de projects, publicarlos en GitHub y ya te vas haciendo como tu portafolio. ¿Vale? Una vez entregas tu Coding Challenge, viene la parte donde yo creo que tengo un poquito más de, digamos, he estado como en las dos partes, que es el Coding Challenge Review. Aquí, básicamente, ¿de qué va esto? ¿No? O sea, la idea. Lo que se intenta hacer es evaluar los skills técnicos de la persona. También queremos evaluar sus skills de comunicación, hacer un poco de pair programming con la persona y finalmente tener un intercambio de conocimiento. ¿Cómo hacemos esto? Y lo que decía que estaban las dos caras de la moneda, yo ahora mismo en Sync soy parte también digamos, de los entrevistadores de la parte de backend. Entonces he tenido como el privilegio, aparte de he hecho muchas entrevistas en mi vida, ahora tengo la suerte de que puedo entrevistar. Entonces ese ver las dos caras me ha ayudado mucho como
a ponerme en el lugar del otro, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos los skills técnicos? Nosotros simplemente revisamos el código de la persona antes de esta entrevista y nos vamos haciendo preguntas como que, ok, esto lo hizo así porque, o mira, esto me gusta porque hizo tal cosa, o cómo mejoraríamos esto y tal, no sé qué. Y esas son el tipo de preguntas que le hacemos a la persona en la entrevista. Es como, mira, cuéntame un poco qué es lo que más te gusta del código que entregaste y qué es lo que menos te gusta. Y si es lo que menos te gusta esto, ¿por qué? ¿Qué mejorarías? Ese tipo de cosas preguntamos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo vamos a estar evaluando cómo se comunica la persona, cómo nos cuenta eso. Y la parte de hacer un poco pair programming, le podemos decir como que, vale, ok, esa mejora que tú dices, ¿qué te parece si hacemos en plan esta parte? Entonces la persona a lo mejor ahí te dice, no, bueno, yo lo haría así, tú le dices, bueno, yo lo haría así, y naturalmente va a haber un intercambio de conocimiento entre las dos partes. Y eso es algo que a mí me parece brutal. ¿Vale? ¿Algo más aquí? Creo que no. Vale. Una vez se acaba el Coding Challenge Review, pasaríamos a la parte que es lo que llaman el in-house. Ahora no es muy in-house porque por todo el tema del coronavirus, pues casi todo es online. Y son 3 partes. Es una parte con la gente de recursos humanos, donde un poco tratan de sacarte más información acerca de tu personalidad y de cómo te comportas. Cuéntanos de ti, experiencias pasadas y experiencias futuras. Mm, te hablan un poco, te piden un poco hablar de tus competencias. Pueden incluso utilizar, hay un método que se llama STAR, perdón, que las siglas significan Situation, Task, Action y Result. Entonces lo que hacen los entrevistadores es que tratar de ver cómo tú, dada una situación X, qué tasks o qué hiciste o cuál era tu responsabilidad en esa situación, qué acciones tomaste para resolver esa situación y qué resultados tuviste. Entonces, la manera en que tú cuentas esto le dice a la gente de recursos humanos un poco de cómo te comportarías en tu día a día en el trabajo. Luego, la siguiente parte sería una conversación con el manager o con tu team lead. Aquí va otra vez un poco a contarte, pues a lo mejor te puede contar de qué va exactamente el proyecto al que entrarías. Es una oportunidad también donde tú puedas preguntar, vale, pero este proyecto, ¿qué tecnologías usa exactamente? Pero si yo quiero usar esto, tal, no sé qué, es un momento muy bueno porque esta persona, si entras a la empresa, este sería como tu jefe, ¿no? Entonces, ahí puedes hacerle bastantes preguntas. Y la última parte, por lo menos en sí, no es enteramente una entrevista, es simplemente como una parte más social, que es para conocer al equipo con el que vas a trabajar. Entonces es algo como que, bueno, podemos hablar tanto de trabajo como de cosas personales, simplemente para que tanto el equipo como tú tengan una idea de si se van a sentir cómodos trabajando juntos, digamos. ¿Vale? Y bueno, estas 4 partes serían básicamente de lo que consta las entrevistas, el proceso de entrevista en este tipo de empresas y un poco también mis tips para pasarlos, digamos. Así que muchas gracias a todos por escucharme. Créditos especiales a Slides Go que me dio esta plantilla tan espectacular porque yo no tengo ni idea de plantillas. Y bueno, nada, ahora vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Así que voy a dejar de, espera, voy a buscar dónde las tengo. Carlos, si quieres te voy leyendo las preguntas, ¿te parece? Dale, sí, léemelas porque Ok, no sé dónde están. tranqui. Bueno, la primera era para aclarar el nombre del canal de YouTube. Raúl lo confirmó, pero si quieres volver a repetir, porque nombraste varios recursos o varios sitios, ¿no? Si quieres ir por eso, así los toman nota. Sí, a ver, en un mundo ideal podría usar el mismo username en todas partes, pero no puedo, porque ya existen. En YouTube es Carla Estabile, es Carla, y mi segundo apellido que es Stabile. Honestamente, tengo como que un solo video ahí, pero bueno, igual les parece útil. No sé si es lo mío YouTube, la verdad. Tengo más cositas en el blog que en YouTube, pero bueno, está ahí.
Buenísimo. Y y comentaste otro de CS Dojo también, como recursos Sí. recomendables. Me estaban hablando, mira, yo pensando que mi canal de YouTube, sí, No, sí pero es Dojo. también. Sí, sí es Dojo, sí. CS Dojo, creo que es o sea, es Computer Science Dojo. Buenísimo. Aquí Daniel te dejo otra pregunta. En tu rol de entrevistadora, ¿cuáles han sido los problemas más comunes que sueles encontrar en los candidatos? Sí, mira, yo trabajo con Ruby on Rails, que es un framework que está basado en Ruby, que es un lenguaje orientado a objetos. Entonces, muchas de las entrevistas que hago es para roles de lenguajes que son orientados a objetos. Lamentablemente, me he encontrado mucha gente que no maneja o no entiende muy bien el concepto de programación orientada a objetos, o sea, la parte de jerarquía, la parte de clases y de herencia de clases. Es como que era un poco lo que comentaba de que es como que, bueno, voy a empezar a hacer este proyecto, pero como nunca me estudié la teoría bien, no me lo pude, ¿sabes? Como que, no sé, yo siempre siento que tengo como que saber por qué está pasando esto para poder entenderlo, si no, me falta algo. Esa es una. Y otra también ha sido que la gente a veces se pone nerviosa porque es en inglés. Yo trabajo en España y la mayoría de la gente que he entrevistado viven aquí en España y se pone muy nervioso. Entonces, claro, realmente esto igual lo puedo haber mencionado antes, pero que la entrevista sea en inglés, por ejemplo, y que tú no tengas un inglés perfecto, porque bueno, o sea, a ver, o sea, creo que nadie tiene un inglés perfecto. Eso los pone muy nerviosos, ¿no? Entonces, al final siempre tratamos como de, mira, si lo que tú me estás contando, si te das a entender lo suficientemente bien y estoy entendiendo el concepto de lo que me estás contando, ya está bien. Que la pronunciación no sea buena y tal, eso se aprende, pero digamos que lo importante es explicarse y darse a entender bien. Esas dos cositas yo creo que es lo más frecuente. Buenísimo. Gracias. A ver, Angélica pregunta, ¿algún libro o recurso ay, se me fue, algún libro o recurso que recomiendes de Ruby, ROR? Sí, claro. Yo estudié en su momento, lo voy a buscar y lo voy a mandar y lo voy a poner en la presentación. Hay un libro que se llama Ruby on Rails Tutorial, tal cual, es como rubyonrailstutorial.org. Y en ese tutorial, digamos, haces como una aplicación tipo Twitter, pero con Ruby on Rails. Entonces ahí, vamos, estudias desde los fundamentos de Ruby y luego empiezas un poco con Ruby on Rails, el framework como tal, haces parte de autenticación, haces parte de bueno, de frontend, de vistas, digamos, y ese la verdad es que creo que está bastante bien. Tenía pendiente que lo quería volver a hacer por practicarlo y no lo he hecho todavía. Pero bueno. Ok, ¿te quedó ahí el nombre, Angélica? Ruby on Rails tutorial.org. Ruby on Rails Tutorial. Y si no es Es ese, yo lo busco y lo pongo en la presentación. genial, ahí está. Ok, aquí viene otra. Jersey pregunta, ¿cuáles son los detalles por los que crees que un candidato no es el indicado o la indicada? Eh, Qué buena pregunta. Mira, yo diría, de mi parte, por ejemplo, o sea, cuando he estado yo entrevistando a alguien, es cómo la persona se toma el feedback que le estás dando. O sea, más allá, porque es que yo creo que todos podemos aprender a programar y todos, o sea, todos somos capaces de aprender a programar. Pero si yo te doy a ti un feedback y te digo, oye, esta parte a lo mejor la pudieses haber hecho, no sé, así, ¿por qué a lo mejor? Y esa persona a lo mejor es un poco como, no, no, lo que tú me estás diciendo no tiene sentido, yo la hice asado y se hace así, pues, y esa es la única forma, es como, o sea, sí, está bien, pero realmente creo que es un poco ese intercambio de si así es como va a ser el día a día de trabajo cada vez que tengamos una pull request en GitHub y yo te voy a decir, o tú me vas a decir, oye, si cambias esto, yo te digo, no sé, tal, y me vas a salir con esa actitud. La verdad es que eso es un detalle que por lo menos a mí presencialmente yo daría ese feedback, diría, esta persona, no sé, cuando le dimos este caso, no se lo tomó muy bien, a pesar de que tenía los skills técnicos altísimos. Si en ese punto
da esa sensación como de, no sé, como de que no recibe bien feedback, yo creo que sí, ahí. Está bueno eso. Y creo que, Carla, creo que también conecta con la parte de las habilidades blandas, ¿no? Que muchas veces personas de perfiles técnicos como que se olvidan de que también están siendo evaluados en cuanto a habilidades blandas, ¿no? En cuanto a estas competencias de teamworking, colaboración, Exacto. todo este tema, ¿no? Así que buen punto ese. Sí. De hecho, a mí Eh, me encanta que se llamen habilidades blandas porque no son blandas nada, o sea, deberían ser como las primeras, o sea, sobre las todo. core, las fundamentales, ¿no? Sí, Buenísimo. Bueno, aquí están entrando algunos más. La gente se está poniendo las pilas aquí. A estamos ver. activos, estamos activos. Teniendo un inglés, Lucy pregunta, teniendo un inglés avanzado, pero con cero experiencia laboral, ¿qué tantas oportunidades se tiene para que te acepten? Usualmente en SIN, por ejemplo, ¿están dispuestos a enseñar sobre la marcha? ¿Especialmente en qué? Que no entendí esa parte. En SIN, en tu empresa. No sé si la pronuncié mal yo. Ah, vale, sí, sí, sí. A ver, depende del rol. Obviamente, si tienes un inglés avanzado, pero no tienes experiencia laboral en esa o en ese rol en particular, por ejemplo, no te vas a lanzar a, voy a aplicar una posición senior, coño. No. Lo ideal es empezar, pues, lo que sería una posición junior o incluso si te lo puedes permitir o estás dispuesta a alguna posición que sea, nosotros tenemos lo que es como student, pero bueno, es como una pasantía, pero son pagas, pues no, pero se llaman de student, pues. Y no, o sea, a ver, en SIN se valora mucho, por ejemplo, algo que a lo mejor la gente puede que no sepa 100% es que, por ejemplo, lo que es el título, vamos, el título vale muchísimo, porque es que el título lo vale. Pero si eres una persona que eres muy proactiva, esto que comentaba del portafolio de GitHub, si no tienes experiencia laboral y no estudiaste una carrera afín con ingeniería de software, pero tienes un GitHub que te lo has trabajado y tienes ahí tu portafolio bien montado, tus proyecticos y tal, eso vale muchísimo también. Entonces, si no tienes experiencia, pero tienes ese GitHub ahí para mostrarlo y con esa paginita que les pasé de Project se puede montar un GitHub bellísimo. Eso se valora bastante, al mismo tiempo que la comunicación que vas a tener en la entrevista, pues. Buenísimo eso. Sí, nunca subestimar la importancia de los programas de pasantía, de cosas así, ¿no? Que te pueden dar esa entrada. Carla, y te hago otra pregunta como de follow-up con este tema de GitHub, que es súper importante. ¿Qué recomendarías tú que serían como las tres joyas o los tres pilares fundamentales que todo programador o programadora debería tener actualizado, bien bonito, bien redactado en cuanto a GitHub, LinkedIn, tu currículum, tu página web? O sea, que es por lo general en lo que tienen que asegurarse que tienen que tener bien al día, que los reclutadores y los hiring managers van a estar viendo y prestando atención. Ujú. Buenísima esa pregunta. Yo diría el GitHub, sobre todo porque ahora GitHub sacó esto de GitHub Pages, que básicamente te puedes montar como incluso tu propio blog y es completamente gratis porque todo el hosting te lo hace GitHub gratis. Entonces, diría el GitHub o el repo que uses, Bitbucket, lo que sea, pero GitHub por decir un ejemplo, el currículum, por supuesto, y dependiendo de a dónde o del mercado en el que quieras aplicar, la herramienta que utilicen en ese mercado, por ejemplo, en muchas partes del mundo sería LinkedIn, ¿no? Tener tu LinkedIn bien al día. Pero si estuvieses en Alemania, en Austria o en Suiza, sería tu cuenta de Xing, esa sí tiene que estar bastante al día. Así que eso, dependiendo del mercado donde estés, diría tener actualizado el LinkedIn o el Xing o la plataforma que se utilice en ese sitio. Esas tres cositas, diría yo. Buenísimo, entonces ya saben, los que están en Europa, no le metan cacho así y Bueno, se van para En crear España su perfil tampoco están allá. muy enfocados. En España usan más LinkedIn, la verdad. Ok, pero bueno, identificar cuál es el equivalente en Exacto. su región, digamos, lo más Exacto. importante. Buenísimo, Carla. Gracias por ese. A ver, algunas más que tenemos por acá. Raúl pregunta, en general, ¿cuáles son los puntos más débiles de los códigos que veis en las reviews? Semántica, testing, clean code, arquitectura. Testing. La verdad es que testing. Mucha gente entrega o sea, hace un código brutal
sin ningún tipo de test. Y eso por lo menos en sí lo valoramos mucho porque, o sea, nosotros es como testeo, luego existo. O sea, yo testeo esto y luego hago lo demás, porque sobre todo por el impacto que tiene la plataforma, ¿no? O sea, hablo por Xing porque es donde yo trabajo, pero Xing tiene, estamos hablando de 19 millones de usuarios y al día manejamos millones de requests. Si algo se rompe, o sea, no solo se van a quejar muchos usuarios, sino que puede representar pérdidas incluso para el negocio. Entonces, sí, todo tiene que estar testeado. Entonces, los tests es una de las cosas que la gente muchas veces o se le olvida o no las entregan, o a lo mejor después te dicen, después de que entregaron, es como, oye, no hice los tests y tal. Esto no es que esté mal. O sea, por ejemplo, justo hace 2 semanas me pasó que estábamos revisando un colega y yo un coding challenge y era un código súper bien, ¿sabes? Estaba todo súper bien explicado, la estructura bien, y no hizo test unitarios, pero mandó un correo diciendo que sí, que, ¿sabes? Que se me pasó y tal, pero bueno, los voy a hacer por si acaso. Y con él pasamos a la siguiente entrevista, y en la entrevista en vivo le dijimos, ¿hiciste los test? Y nos dijo, sí, bueno, para verlos y tal. Y ahí los vimos, y vamos, hizo unos test bien, simplemente que fue que se le pasó. Pero en general, a las personas que no se les olvida y no te avisan es porque simplemente no están acostumbrados a hacer tests, pero son súper importantes. Buenísimo. A ver, Miriali pregunta, ¿qué opinas sobre las ofertas de trabajo donde piden para posiciones junior que sean full stack y tengan 5 años de experiencia? Que no tienen sentido. O sea, no tiene sentido. También hay muchas que te piden que sí, que estés recién salido de la carrera o del bootcamp, o que no tengas experiencia laboral, pero que hayas hecho yo no sé cuántos proyectos en todas estas, una lista así de lenguajes y paradigmas, y que es como, eso no tiene sentido. O sea, opinión personal aquí, eso no tiene sentido. O sea, si quieres un perfil junior, es porque estás buscando un perfil que quieres entrenar, un perfil que sabes que tiene el potencial de aprender y de aportar a tu empresa, y que además vas a poder, o sea, va a poder crecer dentro de la empresa. Entonces, imagínate, contratar a una persona junior con 5 años de experiencia es como, ¿what? Y Daniel pregunta una follow-up con respecto a esta pregunta, Ajá. pero para esas posiciones, entre comillas, sin sentido, Ujú. ¿sugieres aplicar de todas formas? Eh, es que depende, porque yo, por ejemplo, o sea, si es me voy a poner en los, digamos, en los zapatos de la persona. Cuando yo estaba buscando mi primer trabajo, yo aplicaba lo que venía. O sea, era como esto, bueno, sí, yo sé un poquito de esto, yo me voy a meter y tal. Obviamente no pasé ningún, o sea, el de recursos humanos vería mi currículum y diría, ¿esta qué hace aquí? ¿Sabes? Era como así. Eh, honestamente, viéndolo en retrospectiva, yo aplicaría a un perfil que más o menos se adapta a dónde quiero ir o dónde estoy más o menos. Si yo veo que están buscando un perfil junior para React, por ejemplo, pero te piden, tienes que tener 3 años de experiencia en React, y yo tengo uno, yo aplico. Y bueno, ya si no paso el Coding Challenge, pues no pasé el Coding Challenge, pero digamos que yo sería de las que lo intentaría. Obviamente, si te piden 15 años de experiencia en React y tú tienes uno, ahí dices un poco más como, bueno, no sé, me lo pensaría un poco más, dependería un poco. Ok. A ver, que me quedó una por aquí sin preguntar de William preguntaba, has compartido muchísimos tips. em, si pudieses hacer como tus top, no sé, top 3 top 5 que sean fundamentales, sin importar el nivel de experiencia o, ¿sabes? O level, Uh -huh. que sean vitales para el proceso de entrevista, ¿cuáles serían? Vale, yo diría el guión, contando quién eres, qué has hecho, qué te motiva a estar aquí. Luego diría prepararse bien para la parte técnica, porque creo que muchas veces lo subestimamos y es como que, bueno, sí, vamos a ver qué sale aquí en este Coding Challenge y luego empezar. No, o sea, si de verdad quieres, por ejemplo, entrar a una empresa
cuyo producto te gusta mucho y tal, y es un sitio donde te ves creciendo, prepararse bien, estudiar la teoría y practicar bastante. Y el tercer tip, yo creo que practicar bastante la parte de cómo expresarte y no a nivel del lenguaje y de que si es en inglés o si es en español, sino cómo cuentas las cosas, ¿no? O sea, ver a la cámara, cómo estoy aquí de pie, qué proyecto, cómo muevo la cara cuando estoy hablando, cómo muevo los brazos, esas cosas me refiero. Creo que diría esas tres. Ok, buenísima. Y entrando específicamente en CV, que no me dice, porque sabemos que no es lo mismo un perfil técnico, ¿no? Que, o sea, cada perfil, cada rol tiene su forma de destacar digamos, las competencias o la Y experiencia en un cada CV, cultura también. específicamente, y cada cultura, sí. Específicamente para programadores, Ujú. tips también, si quieres darle los top 3 o las cosas más importantes que no te pueden fallar en tu CV como programador, ¿cuáles serían? Sí. Sería al principio una pequeña descripción que cuente un poco la motivación de por qué estás aplicando a ese rol en particular. Por ejemplo, si es un rol de desarrollo de software, decir como que, bueno, soy una persona proactiva y no sé qué, y se me da bien esto y esto, o sea, vamos, venderte bien. Y luego en alguna parte del currículum mencionar el nivel de, ¿cómo sería eso? Proficiency o el nivel de conocimiento que tienes de lenguajes o herramientas X, por ejemplo, tanto del 1 al 5, 4 de Java, 3 de Ruby, cosas así. Y la tercera es que el currículum no sea más de 2 páginas, por lo menos aquí en España. Mencionaba lo de la cultura porque dependiendo del país que estés, eso da un poco igual. En general, mi experiencia haciendo currículums para este tipo de roles es que si tienen más de 2 páginas, les da un poco de pereza, ¿no? Entonces, yo trato en la medida de lo posible que sea una página. Pero si tienes mucho que contar y de verdad no te cabe en una página, 2 páginas. Sí, buena observación, Carla. Y la pregunta va a ser así, te voy a poner on the spot. Si recibes un CV de 3 páginas, ¿hasta dónde llegas cuando lo estás revisando, honestamente? Yo lo leo completo, o sea, pero porque soy yo, ¿vale? Obviamente yo no soy de recursos humanos, yo no tengo que leerme 200 currículum al día. Sí, Pero imagínate, o sea, yo me imagino que si te tienes que leer 200 currículum al día y llegas a uno que, o sea, supongo que haría scroll completo para ver qué tan largo es y luego digo, bueno, no sé. Pero yo, Carla, lo leería completo, pero es porque soy muy curiosa. pero no, es buena observación, porque claro, los recursos humanos están, imagínense la cantidad de CVs que recibe esta gente y tienen que ser eficientes con el tiempo, tendrán que 2 minutos por cada CV, entonces lo Sí. más eficiente que pueda, subir lo más relevante, ¿no? Que sea más rápido para ellos leer, obviamente les ayuda. Una, Hay dos preguntitas más. Ajá, ah, diga. no, te digo rapidito, una herramienta bien chévere para hacer currículums, y lo hablamos antes de que llegara el resto de gente, Meli, es Canva. La aplicación está Canva, tiene plantillas para lo que te puedas imaginar, pero también tiene plantillas de currículum y además que son muy bonitas. Y yo, o sea, no sé, a mí me gusta entregar currículum súper bonito, entonces, si le quieren mirar. Buen tip, buenísimo ese. A ver, tenemos dos preguntas más. Ujú. Geraldine, sobre GitHub, les recomiendo, no, esta es una observación que ella hace. Sobre GitHub les recomiendo el canal de Falcon Master. Tiene 2 videos relacionados que me ayudaron mucho para iniciar con esta tarea. Ok, gracias Geraldine, recomendando el canal de Falcon Master. Y Gisela pregunta, ¿cómo combinarías experiencia y edad? ¿Qué edad debe tener el candidato según el seniority que está solicitando? Yo soy fiel creyente de que la edad no tiene que ser un factor determinante en un proceso de entrevistas. De hecho, o sea, en los entrenamientos, ¿cómo se llaman estos? Los trainings en los que he participado para poder hacer entrevistas, una de las cosas que te enseñan es que no puedes estar sesgado a nada. O sea, yo no puedo estar sesgado a irme o por una mujer, o por un hombre, o por X, lo que sea, de ninguna razón. Una de ellas es la edad, o sea, el hecho de que venga una persona de, no sé, 55 años a aplicar un rol junior, no, no tiene por qué ser un factor determinante en el proceso de entrevista. Lo que sí tiene que ser es
o son sus skills técnicos, cómo se comunica, y más nada. O sea, la edad no, yo no miraría eso para nada. Y todos deberían ser como Carla. Nadie debería ver eso, exactamente. Y Carla, otro tip, porque vemos que en Latinoamérica al menos todavía es muy común donde la gente hace su CV y coloca información como eso, como la edad, como estado civil, y esperemos que lleguemos a un mundo donde todos los países sepan que eso es irrelevante porque tiende a discriminación laboral, ¿no? Sí. Porque alguien puede decir, no, es que porque ella tiene tal edad, entonces no sé, no O X, Y, incluso, Z, o sí, porque es madre y tiene hijos y está casada, no va a tener tiempo, entonces sí. recomendación